Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Lo que pasa es que la Escritura pone ejemplos como los de Judas para mostrar al ser humano, el corazón del ser humano, y mostrar también a quién. Mostrar a Jesús, la obra y lo que él hace. Entonces no podemos ver la obra de Jesús sin ver la maldad del ser humano. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para entender la Escritura, entendemos que la Escritura en el Antiguo Pacto no tenía respuesta. ¿En dónde se halla la respuesta del Antiguo Testamento? Se lo he enseñado a las personas, en el Nuevo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se complementan, en donde en el Antiguo Testamento se formulan varias preguntas, ¿cierto? Pero en el Nuevo Testamento se resuelven las preguntas. ¿Y cómo se resuelven? En la vida del Señor Jesús. Lo que pasa es que Judas es el representante de los fariseos y es el representante nuestro allí en las Escrituras. Entonces, yo cuando quiero hablar de Judas, quiero hablarlo bajo una controversia que ha sido un tema polémico y teológico durante muchísimos siglos, y es su muerte. Entonces, en la muerte de Judas hay dos relatos. El primer relato está en el capítulo 27 de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 27 desde el versículo 3. Cuando usted mira aquí dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Honestos estos tipos, qué maravilla. Versículo 7, y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Hicieron una obra de caridad con esa plata, ¿no? Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho del profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, o sea, de Jesús, según precio puesto por los hijos de Israel, o sea, los judíos, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Entonces, quiero hablar primero de esto para no confundirnos. Quiero hablar primero desde la primera perspectiva. Entonces, cuando usted mira, usted encuentra en Mateo, primero en el capítulo 26, versículo 50, que el Señor Jesús le llama a él amigo. Y viene el amigo del Señor Jesús, el Señor Jesús se queda mirándolo a los ojos y le dice amigo. Y después vino Judas y le dio el beso de la viuda negra, ¿no? Le dio el beso de la muerte. Entonces le da el beso de la muerte, que en ese momento entrega a los fariseos al Señor Jesús. Y en ese momento nosotros podemos entender algo. Pasa algo terrible en ese aspecto, y es que es traicionado el Señor Jesús ¿con qué? Con un beso de su amigo. Y esto es terrible porque cuando nosotros vemos a quién le gusta ser traicionado por la persona que uno ama. Entonces esto es grave. Entonces Mateo lo está mostrando desde una perspectiva muy grave. ¿Por qué? Porque está mostrando la humanidad de Jesús y la filialidad que tenía Jesús con Judas. Pero este texto nos tiene que llevar a recordar algo que sucedió en el Antiguo Testamento. Y es la historia de David con su hijo Absalón. Y lo primero que yo quiero que muestre, que usted muestre en su mente, o sea, y les quiero mostrar, es cómo muere Absalón y cómo muere Judas. Judas, según la perspectiva de Mateo, ¿cómo muere? Ahorcado. ¿Cómo muere Absalón? Se le enreda el pelo en un zarzal y queda suspendido en el aire. ¿Cierto? Aparte de eso, Judas también comía del plato del maestro. Entonces, cuando vayamos, por ejemplo, a textos como el Salmo 41, vamos al Salmo 41. Allí en el Salmo 41, usted puede encontrar algo muy, de hecho, en algunas Biblias está resaltado con rojo, ¿no? Versículo 9. De hecho, lo podemos leer desde el versículo 7. Dice, reunidos murmuraron contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal diciendo de mí. Cosa pestilencia se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. Cuando usted mira aquí, usted puede notar de que el que comía del plato, ¿quiénes recuerdan la Santa Cena? Entonces, en la Santa Cena dijo, el que come de mi plato es el que me va a traicionar. Entonces, Absalón comía del plato ¿de quién? Del rey David. Y lo traiciona.
Obviamente la fidelidad es que Absalón es el hijo de David. En este caso, la fidelidad con Judas es que era el amigo. Pero Mateo, como es judío, tenía conciencia de esto y comparaba al Señor Jesús con el rey David. La intención del libro de Mateo, los que conocen un poco, es ser dirigido ¿a quién? A judíos. Muy contrario al otro texto que voy a tocar de la segunda forma de cómo muere el Señor Jesús en el libro de Lucas. Entonces, hay que entender que en el libro de Lucas hay un relato completamente diferente a este y en la actualidad hay una gran controversia porque muere Judas de una manera o muere de otra. O sea, en el primer relato, en el relato del libro de Mateo, muere Judas como ahorcado. En el relato del libro de Lucas, ¿cómo muere Judas? Muere reventado. Note que en el libro de Mateo, lo primero que dice que fue que Judas se dio cuenta de que había entregado a sangre inocente y trató de devolver el dinero. Al ver que había cometido un serio error, fue y se ahorcó. No pudo con la culpa. ¿Sí? La semana pasada traté de hablar y le preguntaba a las personas, ¿usted qué hace con la culpa? ¿Sí? ¿Qué hace usted con la culpa? ¿Qué hace usted cuando usted sabe que está haciendo algo malo y que la está cometiendo? ¿Qué hace usted con la culpa? Entonces, cuando nosotros vemos este texto, una persona que se aleja de Dios completamente, que traiciona al maestro por dinero, porque en juntos casos, tanto en el libro de Mateo como en el libro de Lucas, juntos son traicionados una sola vez. ¿Por qué? Por dinero. O sea, Jesús es traicionado por dinero. El motivo de la muerte es el que cambia en Mateo y que cambia en Lucas. Entonces, yo quiero que usted entienda algo. El Señor Jesús está dispuesto a perdonarle. El Señor Jesús siempre ha estado con los brazos abiertos, dispuesto a perdonar a la humanidad. Pero hay personas que el remordimiento y la culpa no los dejan tampoco avanzar. La intención aquí en el libro de Mateo es decirle a los judíos que a pesar de que ellos hayan entregado al maestro, de que lo hayan asesinado, hay esperanza. ¿Ok? Es una perspectiva completamente diferente, pero es una perspectiva dada hacia quién? Hacia los judíos, los que mataron al Señor Jesús. O sea, a pesar de que hayan hecho esto, un hombre como Mateo presenta el evangelio para que aquellas personas que han matado a Jesús, y entre eso me cuento yo, podamos tener esperanza, aun a pesar de que a veces le seamos infieles a Dios. Vamos con la segunda perspectiva que está en Hechos. Recordemos que el libro de Hechos fue escrito por Lucas. Fue escrito por Lucas dirigido para un señor llamado Teófilo, un griego. Entonces, cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 1, vamos a empezar a leer desde el versículo 16, está el discurso de Pedro. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. En el otro relato, recuerden que fueron los sacerdotes los que compraron el campo. En este fue que Judas compró el campo, ¿cierto? Y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Amén. Entonces, quiero que ustedes me presten mucha atención. En el anterior relato recordemos que se está haciendo un paralelo y una comparación entre Judas y Absalón y entre Jesús y David. En este se hace una comparación con otro hecho en el Antiguo Testamento, que está en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 21. Quiero que lo lean en sus casas desde el versículo 1 al 16. No lo puedo leer porque la verdad me queda corto el tiempo. Y cuando usted ve allí, usted encuentra que hay un hombre llamado Acab. Y este hombre llamado Acab quería quitarle un terreno a un señor llamado Nabot. Y este señor Acab pone falsos testigos y traiciona completamente a ese señor Nabot para mandarlo a matar y quedarse con el terreno. Entonces note que en el primer relato los fariseos son los que compran el terreno. Aquí en esto, ¿quién está comprando el terreno? Judas. Judas es el que compra aquí el terreno en Hechos de los Apóstoles.
son dos relatos, no es que se están contradiciendo, lo que pasa es que van para destinatarios diferentes y tienen una intención diferente. Porque usted dice, o sea, que la Biblia se contradice. No, la Biblia no se contradice. Lo que pasa es que los hebreos escribían de una manera y con una intención completamente diferente. Nosotros tenemos una intención más humana. Lo que quería hacer Lucas era mostrar a Dios reflejado en hechos, pero tomando el antiguo pacto con ejemplos del antiguo pacto. Por eso es que la Biblia no es historia. Porque entonces, si hay dos relatos y si tomamos la Biblia como historia, diríamos que alguno de los dos relatos es mentira. Pero como aquí hay algo completamente distinto, y cuando usted mira, Lucas muestra de que Judas, arrepentido, compra este campo y se cayó, se botó y se reventó la cabeza. Yo no sé si de pronto fue que dio contra alguna esquina, alguna piedra y se abrió completamente, cosa que la verdad no creo. O sea, no es fácil que una persona derrame sus entrañas así como así por caerse de una altura. Entonces, son relatos que tienen una intención. Entonces, si la intención fuera la misma, estuviéramos hablando de que la Biblia es historia, pero la Biblia no es historia. Vuelvo y lo repito. Entonces, este hombre acá le roba el terreno al señor Nabot, ¿cierto? Y después de acá pasa algo con una mujer llamada Jezabel. Jezabel era la enemiga del profeta, mujer de Acab. Y esta mujer es lanzada desde una altura y también es reventada por traicionar. De hecho, se la comieron los perros, sus entrañas. De hecho, cuando usted mira, esto es un texto bastante duro, pero cuando usted mira, tiene la misma intención. O sea, lo que está diciendo Lucas aquí en este texto es que de la misma manera, como pasó con Jezabel y que pasó con acá, pasó en este momento ¿con quién? Con Judas. O sea que el Jezabel y el Acab del Nuevo Testamento es Judas, según Lucas. Pero según Mateo, el Absalón del Nuevo Testamento, ¿quién es? Judas. ¿Notan la diferencia? ¿Pero notan los parecidos? ¿Y notan la intención? Porque el libro de Hechos, juntamente con el Evangelio de Lucas, es dirigido a los griegos. La intención de los evangelios y de Hechos de los apóstoles es mostrar a Jesús. No mostrar historia, sino comparar al Señor Jesús con lo que sucedió en el antiguo pacto para darle a usted una enseñanza. Usted nota algo tanto en Mateo como en Hechos, que dice como está escrito en los Salmos, como está escrito en el antiguo pacto, como está escrito allí. ¿Por qué? Porque la intención de estos dos señores, tanto de Mateo como de Lucas, es mostrar de que estaba escrito lo que tendría que pasar con Judas. Y esto tiene una clara intención. Y es mostrar la traición de Judas, que ya la conocía Dios de antemano, o sea que a Dios esto no se le salió de control, y entender algo fundamental en esto, y abro un paréntesis, porque estamos hablando del hijo de condenación, según la escritura. Entonces usted dice, o sea que él fue predestinado para hacer eso que hizo, o sea, Dios lo obligó a hacer eso, Dios lo diseñó para que traicionara al Señor Jesús. No, simple y sencillamente, Dios permitió que este señor entrara y se colara dentro de los 12. De hecho, el Señor Jesús dice, yo los escogí a ustedes, pero uno de ustedes es diablo. Queriendo decir, yo he permitido que entre el diablo entre uno de ustedes. Aún así, Judas, escuchando eso, prosiguió con su plan. Note eso. En juntos casos, Jesús es traicionado por dinero. En juntos casos. ¿Por qué por dinero? No solamente por 30 piezas de plata. Judas en su inicio tuvo una buena intención. Les voy a contar de la intención de Judas. Y es la intención de muchos evangélicos y de cristianos que llegan a la iglesia. Y ahí es donde usted empieza a figurar como Judas y donde yo empiezo a figurar como Judas. Mire, llega uno a la iglesia. ¿Por qué las personas llegan a la iglesia regularmente? Porque uno quiere resolver su problema sentimental, laboral, físico. Uno quiere resolver todos sus problemas. ¿Si es así o no es así? Los predicadores de ahora, como los predicadores de hace algún tiempo, los falsos maestros, le prometían a la gente que la solución a sus problemas era Dios, era Jesús. Pero eso sí es contrario a la escritura, porque el Señor Jesús les decía, en el mundo
hallaréis aflicción. En la oración que Jesús le hace al Padre, dice, Padre, te los entrego como ovejas en medio de lobos, o sea, iban a estar en peligro. ¿Qué pasa con un rebaño de ovejas sin pastor? Pues que son presas fáciles de los lobos. También les dijo, tengan cuidado porque vuestro adversario, Satanás, anda suelto como león rugiente. No es que Satanás sea un león, que anda cazando como un león, sigilosamente. También compara a Satanás con la serpiente, quien también caza con un sigilo. Entonces, lo que está diciendo la Escritura es que usted en el mundo va a tener problemas, pero como un predicador le dice, pacte, diezme, siembre y ofrende, sirva en grupos hogareños, haga esto, haga aquello, y no estoy diciendo con esto que no lo deba de hacer, mi querido amigo. Le estoy diciendo que si usted lo va a hacer, debe hacerlo con el objetivo claro de lo que está haciendo. Bueno, los pactos no, porque los pactos no van. Y una vez les digo, y para diezmar hay que saber diezmar, si no, por allá no vaya usted a meter sus narices. Porque el que diezma sin saber diezmar, se mete en problemas con Dios. Ahí es donde está el problema. Porque las personas diezman creyendo que le están devolviendo a Dios, que están pagándole a Dios. Y eso es un engaño terrible. Hay predicadores que se encargan de decirle a usted, mencionarle a usted Malaquías, capítulo 3, dicen, malditos sois con maldición por cuanto me ha robado los diezmos y las ofrendas. Entonces de una vez usted dice, uy, le robé a Dios, tengo que devolverle a Dios. No, mi querido amigo, toda obra que se hace en el nuevo pacto se debe hacer con alegría, con devoción. ¿Por qué? Con gozo. Porque Dios bendice al dador alegre. Pero si usted no ama a Dios, ¿cómo puede amar? ¿Cómo puede dar a alguien que usted no ama? Hay que entender esto. ¿Usted cómo va a poderle darle a Dios con amor y con gozo si usted no conoce a Dios? Entonces, para que usted pueda dar, primero tiene que conocer a quién le está dando. Tiene que entender a quién le está dando. Y no me estoy refiriendo ni al 10 ni al 5%, no. Dios no quiere nada de ese tipo de cosas. Dios quiere todo su corazón. Que para Dios es más valioso que el dinero. Lo que pasa es que, hablando de dinero, la persona madura entiende que pues obviamente se pagan recibos, que hay que sostener al pastor por lo menos para que coma. O sea, hay muchas cosas que debe usted tener en cuenta. Pero, o sea, es lo normal, es lo lógico. Pero mi querido amigo, usted viene a Dios y usted tiene que conocerle para que usted pueda hacer esto de una manera legítima. Todas las cosas. Entonces, hay personas que no saben ni siquiera servir porque sirven obligadamente porque los pastores le dicen que eso le agrada a Dios. A Dios lo que le agrada es que uno crea en su hijo. Y si uno cree en su hijo, uno depende del hijo. Y adivine que el hijo vive en su corazón y el hijo pondrá el querer como el hacer dentro de usted para que usted haga todas las obras que el hijo quiere que usted haga, no que el pastor. Entonces, yo pastoreo. Yo a las personas no les obligo a hacer nada. Regularmente siempre les muestro la Biblia, les digo, lean su Biblia, siempre en las consejerías trato de que la persona vaya a la Biblia, que las personas dependan de la Escritura. Que si hay una orden, sea el Espíritu de Dios dándosela a través de ¿qué? De las Escrituras. ¿Cuál es mi labor? Mi labor es enseñar las Escrituras. Su deber es leerlas. Cuando yo le esté mostrando a usted el mensaje y le esté mostrando el mensaje que Dios me da a mí para que se lo dé a la iglesia, usted debe comprobar de que lo que yo estoy diciendo esté conforme a las Escrituras. Entonces, usted me dice, aún no entiendo en dónde está la biografía de Jesús en la vida de Judas. Mi querido amigo, es que es tan grande nuestra maldad y el daño que nosotros hicimos que no lo dimensionamos. No nos creemos Judas. Y adivine por quién murió el Señor Jesús. Por Judas, por Pedro, por Mateo, por Lucas, por Diana, por Francisco, por toda aquella persona que le acepte. Pero según Mateo, el remordimiento a ti no te deja arrepentirte ni volver al maestro. Tanto tiempo que Judas caminó con el Señor Jesús que nunca lo aprendió a conocer. Nunca verdaderamente lo escuchó. Y hay personas que llegan al Evangelio y, como lo dije en un inicio, llegan y empiezan a caminar su vida de fe. Pero su vida de fe está motivada por la motivación de Judas, el dinero, la fama, el reconocimiento. ¿Qué pasaba con Judas? Judas, juntamente con los demás apóstoles, porque los demás apóstoles no tenían coronilla, no eran santurrones, ellos creían que Jesús iba a ser el segundo David.
y que los iba a poner a reinar. Judas escuchaba al Señor Jesús cuando él decía, si a ti te pegan en una mejilla, ponga la otra. Y Judas ahí, qué fastidio este man. ¿Sí o no? ¿A qué cristiano le gusta poner la otra mejilla? A ninguno, ¿no? A ninguno. Judas andaba con el Señor Jesús cuando le dicen, maestro, tu amigo, tu gran amigo acaba de morir o va a morir, por favor váyase de vuelta. Se toma el tiempo el Señor Jesús, no va a ver a Lázaro, dice, oiga, pero este man que debería ir corriendo por su amigo, ¿no? El Señor Jesús se toma su tiempo, tranquilo, y aún Judas, viendo que el Señor Jesús resucita a Lázaro, no creía. Y tenía aquí viendo todos los milagros. Por eso les digo yo a ustedes, el hecho de que usted reciba milagros, de que vea tantos milagros, eso no genera fe. La fe genera milagros, pero los milagros jamás han generado fe. Cómaselo, amigo. Caminaba con el Señor Jesús. Vino una mujer con un tarro de alabastro y lo derramó en libación porque esta mujer había entendido de que él iba a morir. Lo escuchó y le creyó. Y Judas ahí todo buen empresario, emprendedor, dice, uy, no, pero ¿cómo va a derramar ese tarro de alabastro? Lo hubiéramos vendido y hubiéramos dado de comer a los pobres. Dado de comer a los pobres, ese hombre era un político tremendo. Mientras le decía eso al Señor Jesús, estaba mirando de que ese tarro lo podía vender por otras 30 piezas de plata y podía robar 15. ¿Notan la mentalidad? Entonces, cuando usted mira, en todo el transcurso de la Biblia, Judas aparece como calladito. ¿Cuántas intervenciones usted mira que tiene Judas? Muy pocas. Porque aparece inadvertido en la Biblia, como la serpiente. Sigilosamente se introdujo en el grupo de los 12. El Señor Jesús lo sabía. Le da el control de la tesorería. Aparte de eso, le dice amigo, le dice que venga y coma del plato para darle a entender a usted algo. No basta solamente con ir a la iglesia, mi querido amigo. No basta simplemente con decir que usted es un discípulo o un seguidor de Jesús. Por muy alto rango que Dios le haya permitido a usted en la iglesia, en este caso, manejar las finanzas, eso a usted no lo hace algo demasiado importante. Usted no es nada. Y es que entender esto para el pueblo de hoy cristiano es tan difícil. Judas, a pesar de que fue llamado uno de los discípulos que andaba, según el libro de Hechos, que Pedro dice, él andaba con nosotros. Judas era un discípulo que no era discípulo. Andaba con ellos, pero no era de ellos. Como muchos creyentes. Van a la iglesia esperando a que Dios les dé carro, casa y beca. Van a la iglesia a que Dios les solucione la vida. Pero cuando llega la enfermedad, cuando llega la escasez, cuando llega el infortunio, cuando llega cualquier situación, ¿qué hacen? Venden al Señor Jesús por 30 piezas de plata. Vuelven al mundo, al cochino mundo. Porque allí, como los hijos de Israel, se acuerdan ellos de que en Egipto tenían pan y pescado. Los hijos de Israel vendieron a Dios por menos de 30 piezas de plata, por un pedazo de pan y un bocado de pescado. Y así somos nosotros, amigos. Bienvenidos a su realidad. Les quería presentar esta realidad que no se las han presentado su predicador de turno. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.